Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más en un estudio bíblico día jueves 1 de octubre para poder aprender más siempre acerca de la palabra de Dios. 1 de octubre iniciamos un nuevo mes y pues felicitar a los niños de nuestra iglesia y a todos los niños, ¿verdad? Por celebrarse o ser el Día del Niño. Es un privilegio para mí estar nuevamente, poder compartir la palabra del Señor con ustedes y que podamos tener siempre, ¿verdad? Siempre esa voluntad, siempre el deseo de poder aprender más de la palabra de Dios. Recordemos que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los cuales, tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante, tiempos en el cual necesitamos de Dios. Y recuerde que la palabra es lo que nos enseña. Dios lo que quiere es que cada día nosotros podamos depender más y más de Él, confiemos en Él, pongamos nuestras debilidades, pongamos nuestras necesidades, pongamos nuestros obstáculos, nuestros problemas en Él, porque es la única forma en que nosotros vamos a saber que vamos a salir adelante de cada una de esas cosas. Por eso es importante que aprendamos acerca de la Biblia, que aprendamos acerca de lo que Dios tiene para nosotros, porque es la única forma en que nosotros vamos a tener esperanza, la de que todo va a salir bien, porque Dios así lo ha prometido. Vamos a iniciar este mensaje, este servicio, con el proverbio del día. Así es que le invito a que vaya al proverbio número 1 para poder leer el proverbio del día. Recuerde que yo le he enseñado de que es importante la lectura bíblica y que si usted no está acostumbrado a leer la Biblia, yo le he recomendado, aconsejado de que vaya a leer Salmos o Proverbios, ¿verdad? Porque eso es de lo mejor que vamos a poder conocer ahorita cuando inicia la lectura bíblica. Y recuerde que son libros sapiensales, es decir, que la Biblia nos enseña consejos prácticos para la vida, consejos que nos dan sabiduría en nuestro caminar diario, en nuestra vida cristiana. Si nosotros lo leemos, lo comprendemos hasta al nivel que nosotros tengamos y los ponemos en práctica, tenemos asegurado que vamos a caminar y vamos a tener éxito en lo que hagamos. Así es que Proverbios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Los proverbios, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestación de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas, llenaremos de nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y sus burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ven la importancia del proverbio, nos dan las razones del porqué de los proverbios. Vemos que muchos acá dice de que se apartaron del temor de Dios y escogieron ¿qué? Sus propios caminos. ¿Qué sucederá con ellos? Van a sufrir las consecuencias de lo que han decidido hacer. Por eso es importante la lectura de la Biblia y los proverbios, porque nos llama a reflexión de qué es lo que debemos hacer. Así es que le invito a que sigamos leyendo los proverbios, 31 proverbios, un proverbio cada día, aparte de su lectura bíblica, que puede ser el libro de Romanos, por ejemplo, ¿verdad? O el libro de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que nos va a ayudar mucho al crecimiento espiritual y de conocimiento de la palabra que cada uno de nosotros debe tener. Bien, les invito entonces a poder leer Mateo capítulo 16, busquen Mateo capítulo 16 para poder entrar en el mensaje de este que vamos a estudiar este día. ¿Quién es Jesús? Sabe que hasta los discípulos Jesús mismo les preguntó, ¿quiénes creen que soy yo? Y entonces muchos hoy en día se les pregunta quién es Jesús y no saben responder quién es Jesús. Veamos Mateo 16, capítulos, versículo del 13 al 17. Mateo 16, versículos del 13 al 17. ¿Quién es Jesús? Dice la palabra, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros, que nos has permitido, Señor, estar con vida en este día. Nos estás permitiendo, Señor, ver este mensaje. Sabemos, Señor, que por tu gracia estamos con bien. Sabemos que a pesar de cualquier obstáculo, adversidad, problema, situación que se nos haya presentado en la vida, estamos aquí en este momento gracias a ti, Señor. Al único que podemos darle las gracias por tener la vida. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de todo estamos aprendiendo y estamos queriendo conocer más de tu palabra. Estamos queriendo conocer más de ti. El único que nos puede ayudar a entender y a comprender quién eres, Señor. Tu palabra nos enseña cada día quién eres y nos ayuda a entender qué deseas de nosotros y nos guía, Señor, en el camino que debemos seguir. Te agradecemos en esta noche. Ayúdanos a aprender más de tu palabra. Ayúdanos a discernir, Señor, el mensaje en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú llevando el mensaje a cada persona, a cada corazón, sabiendo que tu palabra no regresa vacía. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento de tu amor, que seas tú hablando, Señor, a cada persona a través del mensaje de esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Muy bien. ¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta que todo cristiano pudiese responder o debería de responder en algún momento de la vida. Cuando alguien le pregunta o llegan personas a preguntar, mire, ¿y quién es Jesús? Hablan tanto de él, que es la persona que ustedes siguen. Entonces cuando nos preguntan quién es, muchas veces no contestamos, muchas veces titubeamos. Y ese es el problema hoy en día, porque recuérdense que hay sectas, hay religiones, hay quienes no creen en Jesús.
Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos no creen en Jesús. Para ellos dicen que eso lo llaman testigos de Jehová. Ellos ahora en esta actualidad creen que Jesús fue un profeta, ¿verdad? Pero nunca van a aceptar que es el Hijo de Dios. Nunca van a aceptar que es Dios. Nunca van a aceptar que Él murió, se sacrificó por causa de nuestros pecados. Entonces nosotros, siendo cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque ahí viene cristianos, o sea, nosotros seguimos a Cristo. La pregunta es que no sabemos ni responder quién es Jesús, quién es Cristo, que es algo importante. Si usted sigue a alguien y a usted les preguntan, ¿y usted por qué sigue a esa persona? ¿Y esa persona quién es? Usted debería responder por lo menos quién es esa persona a la que usted sigue. Entonces muchos no se sienten capaces de explicar quién es Cristo. Son bautizados, han hecho esa profesión de fe en sus vidas, pero apoyan a los ministerios de la iglesia, pero si alguien les pregunta, no saben cómo responder. Debido a que el mundo está lleno de muchas diferentes conceptos, de diferentes opiniones respecto de quién es Jesús, entonces es importante que nosotros podamos tener una base bíblica, como la que acabo de explicar, Mateo 16, versículos del 13 al 17, donde vemos que los mismos discípulos no sabían quién era Él. Si ustedes observan, unos dicen que es Elías, otros dicen que eres Jeremías, le dicen, otros dicen que eres un profeta. Los profetas no se equivocaban, era un profeta, claro, pero no era ninguno de nosotros que mencionaron. Entonces nosotros, usando la Biblia como fuente, vamos a tratar de explicar quién es Jesús, la importancia que Jesús tiene hoy en día para nuestras vidas. Bien, la palabra Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús significa el Salvador o Salvador. Viene de una raíz hebrea que significa salvación. De ahí también viene la palabra Josué. El nombre Josué viene de la misma raíz. Salvación, Joshua, salvación. Y por eso se puede traducir a Jesús como Salvador. Eso significa la palabra Jesús. Cristo significa, es una palabra hebrea también, pero digamos complementada con una palabra griega que significa el ungido, que también puede significar el elegido, que también puede significar el escogido. Dije el ungido, el elegido, el escogido. Significa que Dios lo ungió, lo escogió, lo tomó por sobre cualquier otra persona para un fin en específico. Podemos decir incluso que Jesús mismo era un apóstol de Dios, porque apóstol significa el enviado, y el enviado a cumplir una misión en específico. Entonces usted me va a preguntar, ¿y a dónde está en la Biblia de que Jesús había sido escogido por Dios? Bueno, primero encontramos en Mateo cuando Jesús fue bautizado. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y fue sobre él. Y entonces oyó una voz del cielo donde decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, ahí Jesús, Dios, lo unge a él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la unción, ¿por qué le digo la unción? Ungido, Cristo significa ungido, y era la acción en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando se encontraba, por ejemplo, el rey David mandan al profeta Samuel y le dice, vas a ungir al próximo rey de Israel, ve a la casa de Isaí y de ahí tomaré el rey para mi pueblo. Entonces viene Samuel, se va a la casa de Isaí, busca dentro de sus hijos, no lo encontró, le pregunta, ¿tenés otro hijo? Sí, le dijo, está en el campo cuidando ovejas. Se fue para allá y Dios le dijo a Samuel, este es, le dijo. Entonces la acción se hacía en que el profeta llegaba, se hincaba la persona y él lo ungía, le echaba aceite en la cabeza. Y el aceite es un símbolo en la Biblia del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús en este caso no fue aceite, sino que bajó en forma de paloma. ¿A quién? El Espíritu Santo, para ser ungido, o sea, escogido, elegido para un fin específico. Entonces, nosotros vemos también en Efesios, así es que lo invito a que vaya al libro de Efesios y vamos a encontrar algo adicional acá. ¿Desde cuándo es que Dios escoge a Jesús? Vea
Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando fuimos escogidos en Cristo, ahí viene la palabra Cristo, en el ungido, en el Mesías, a otra palabra, otra traducción que se le da a Cristo es Mesías, en el ungido, en el Mesías, en el elegido, en el escogido, cuando fuimos bendecidos en Él, desde antes de la fundación del mundo, dice. Significa que todavía no estaba fundada. Desde antes de la mente de Dios ya estaba la iglesia. En la mente de Dios ya estábamos nosotros, que íbamos a ser bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Se da cuenta? No es que en este momento del Evangelio vino Jesús y Dios lo ungió. No, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido, nos había bendecido, y dice con toda bendición espiritual en Cristo. De allí es la base que a usted se le enseña. Nosotros seguimos a Cristo porque desde antes de que nosotros naciéramos, de que todo fuera formado, Dios ya nos tenía en la mente de Él, y ese es el conocimiento de Dios. Ya nos tenía en su mente que a través del Mesías, que es Cristo, el ungido, así dice, en Cristo, ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que usted llegue a escuchar del Evangelio, que llegue una persona a hablarle del Evangelio, y usted me puede decir, no, es que yo no estoy preparado todavía. No es casualidad que usted esté escuchando este mensaje. No es casualidad que una persona llegue a hablarle del Evangelio a usted y usted piense de que es una casualidad que llegaron a hablar y que todavía no está preparado. Todos debemos estar preparados para el momento en que recibamos el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Recuerde que no hay otra forma en que nosotros podamos ser salvos. Dice la palabra que el único camino entre Dios y el hombre es Jesucristo. Por eso la explicación, Jesús el Salvador. Entonces podemos traducir la palabra compuesta Jesucristo como Jesús el ungido para ser el Salvador de toda la humanidad, para alcanzar la salvación que Dios nos podía dar. El enviado para dar salvación a la humanidad con una naturaleza caída a causa del pecado. Podemos traducirlo de todas esas formas, porque Jesús, ya le dije, significa Salvador y viene de la raíz hebrea salvación. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, no es casualidad que usted haya escuchado el Evangelio. No es casualidad que usted tenga la oportunidad de ser salvo hoy. No es casualidad que usted no conozca de Dios y usted diga hoy tengo que conocer de Jesús. Por lo tanto, si yo sigo a Jesús, sabiendo que es la fuente de la salvación, sabiendo que sin Él no hay salvación para ninguna persona, usted puede aprender a responder de que por medio de Él nosotros somos salvos ahora, que Él es el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Nadie tiene ese título. Que Dios lo ungió a Él para ser la persona que iba a ser la portadora de la salvación de toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Que sin Él no tenemos la capacidad de ser salvos por nosotros mismos, de responderle a Dios como Él se merece, de responderle a Dios ante nuestras faltas, y que el único que puede hacer eso. Entonces, debemos preguntar, después de preguntar a los discípulos lo que otras personas creían de Él, Jesús también les hizo la pregunta, entonces, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces viene Simón Pedro y le responde, tú eres el Cristo, tú eres el escogido, le dijo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, le dijo. Pedro no llegó a esa conclusión por sí mismo. Cuando dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, significa, con otras palabras, el Hijo no te lo reveló el hombre. Lo que tú estás respondiendo no te lo dijo una persona, sino que te lo reveló, le dijo el Padre. Carne ni sangre significa el hombre. Entonces no se lo reveló el ser humano, Pedro. Vemos nosotros entonces que en la palabra, cuando nos revela lo que estamos estudiando, por ejemplo, ahorita, no lo ha revelado ningún ser humano. Recuerden que por eso se llama la palabra de Dios.
Lo que yo estoy predicando ahorita, lo que yo le estoy enseñando ahorita, no es palabra mía, no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que lo que estamos estudiando viene de Dios. Lo que estamos estudiando no es que nosotros nos hayamos inventado eso. Y ahí es donde nosotros podemos identificar cuando una persona habla algo fuera de la Biblia. Cuando, por ejemplo, si alguien dijera, es que Cristo no, el Cristo por ahí anda, ¿verdad? Le voy a llevar donde está. Y la palabra misma nos enseña, tengan cuidado cuando les digan, allá está el Cristo. Tengan cuidado, porque no hay más Cristo. Solo hay uno. Es Jesucristo, que ya murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Y es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando alguien les enseña algo diferente, dice la palabra, dice Pablo, sea anatema. Ni un ángel puede venir a darle un mensaje diferente. Entonces, cuando dicen a Pedro, eres bienaventurado, es porque es un privilegio para nosotros el saber, el reconocer, el entender y el revelárselos, el enseñárselos quién es Jesús. Es un privilegio para usted. Y por eso le puedo decir también a usted bienaventurado, porque tiene la oportunidad de conocer la palabra. Hay muchas personas que quisieran conocer y no pueden. Hay muchas personas que quisieran tener un ejemplar de la Biblia actualmente en el mundo. Hay países donde es prohibido tener una Biblia. Hay países donde el predicar, así como estamos ahorita, es motivo de persecución y si es posible de que matan al pastor, matan a la congregación por el simple hecho de estudiar la palabra. Es un privilegio hoy en día, de otra manera, tal vez no como Pedro en aquel momento, pero para nosotros es un privilegio el predicar la palabra y es un privilegio el que usted escuche. Por lo tanto le dice, eres bienaventurado porque no te ha revelado esto carne ni sangre, le dijo, sino mi Padre que está en los cielos. A través del Espíritu Santo nosotros aprendemos y conocemos acerca de la palabra. Así como también nos mostrará a nosotros lo que debemos responder acerca de este tema. Cuando a usted le preguntan, siempre salga de su casa, siempre ore, siempre pídele al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra. Hay personas que me dicen, yo no puedo estudiar la Biblia porque no se me queda nada. Otras personas dicen, yo no entiendo nada. Pero yo le digo algo, es ore antes de leer la palabra. Ore antes de leer la Biblia. Y pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que le guíe y que le ayude a entender la palabra. Que le guíe y que le ayude a entender lo que usted está leyendo. Porque es la única forma en que vamos a ir conociendo y aprendiendo. Pero si usted no se esmera en aprender, si usted no se esmera, pasa cosas como estas. ¿Quién es Jesús? Le van a preguntar a usted. ¿Quién es Jesucristo? Y usted no va a poder responder. Esta es base fundamental en el cristianismo. Jesucristo es nuestro Salvador, es el ungido, el escogido por Dios para llevar salvación a la humanidad entera. Porque es el único que la Biblia dice que es el camino entre Dios y los hombres. Ahora, ¿por qué debemos entender quién es Jesús? ¿Por qué debemos hacerlo? Para creer en Cristo es necesario saber quién es Él. Y esa es la importancia. Para creer. Para creer. Usted no puede creer en algo que no sabe qué es. A usted le dicen, confía en tal persona. Y usted dice, ¿y quién es? Exacto. Crea en esta persona. Y usted dice, ¿y quién es esa persona? Así como pregunta eso, es el caso con Jesús. Usted es importante conocer quién es Jesús para que usted pueda creer. Es necesario para que pueda creer. Y una vez que ya le hemos recibido como nuestro Salvador, conocer tiene las siguientes consecuencias. Conocerlo tiene ciertas consecuencias que ya las vamos a estudiar. Pero es importante para comenzar el que usted pueda saber quién es Jesús. Porque si no, la pregunta es, ¿y cómo cree si no sabe quién es Él? Por eso es que explicamos que es un proceso. El cristianismo es un proceso que nace desde el momento en que nosotros conocemos o presentamos el plan de la salvación. Una persona hace una profesión de fe y de allí en adelante tiene que entrar a un proceso de discipulado. Discipulado, el estudio bíblico más un discipulado. Porque es la única forma en que la persona va a ir creciendo, va a ir conociendo de la palabra y va a ir dejando todo aquello que es el viejo hombre que nos enseña Pablo en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de conocer a Jesús? Y son consecuencias buenas, esto no es malo. Al contrario, debemos entender que es lo mejor que nosotros podemos hacer y es la mejor decisión que nosotros tomamos. Primero, moldea nuestro carácter. Conocer a Jesús moldea nuestro carácter. Cada día somos transformados más a la imagen de Cristo y por eso nosotros decimos, cuide su testimonio. Cuide su testimonio de hacer cosas que no debería de hacer. La gran pregunta es, ¿Jesús haría esto? Jesús tenía misericordia de las personas. Recuerden las personas que lo seguían y Él les enseñaba. Cuando hubo terminado de enseñarle qué hacía, si era tarde, tenemos allá la alimentación de los 5,000 hombres,
la alimentación de los 3.000 hombres en otro momento. ¿Por qué? Porque Él tenía compasión de ellos. Él tenía misericordia de ellos. Entonces, ese es moldear su carácter. ¿Tiene usted misericordia de los demás seres humanos? Cuando usted le puede ayudar a las personas, lo hace. Puede ayudarle con lo que usted tiene y comparte lo que usted tiene con las demás personas. Ese es moldear nuestro carácter. Pero si usted vive así como llegó al cristianismo, si usted vive así como ha vivido toda su vida, entonces no se distingue. En El Salvador, las últimas encuestas acerca de quiénes son cristianos y quiénes son católicos y quiénes son de otras religiones, llegamos nosotros como al cristianismo entre el 40 y el 41% en El Salvador es cristiano, dicen. De ahí el siguiente grupo que ya pasamos los cristianos, ya les pasamos a los católicos y está en una fluctuación, ¿verdad? A veces sube uno, baja otro, pero el siguiente grupo es el catolicismo, los católicos, los que dicen ser católicos. Pero la pregunta es, ¿no nos diferenciamos unos de los otros? Porque debemos de hacer la diferencia a través de nuestro testimonio. Pero resulta que no nos diferenciamos. Y eso nos debería llamar la atención. Porque, ¿por qué? Usted va a decir, ¿por qué nos diferenciamos? Nosotros salimos a la calle. Algunos vamos en bus, otros vamos en moto, otros vamos en vehículo. Pero hay accidentes en la calle. Se maltratan, se gritan, se pitan cosas que no deben pitarse. ¿Verdad? Entonces la gran pregunta es, ¿y ese será hermano o no será hermano? Entonces la gran pregunta, ahí nadie se distingue. Todo el mundo en la calle. Pero en la iglesia, ahí somos otra cosa. Y no es así. El cristianismo se muestra esté donde usted esté. Porque recuérdese que usted no está demostrándole a una persona quién es usted, sino que a Dios dándole la honra de quién es usted, un hijo de Dios. Por lo tanto, usted honra a sus padres, estando donde esté usted, siendo un hijo, honra a sus padres con las que se le han enseñado. No siendo cosas que usted sabe que avergonzarían a sus padres. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso la palabra dice, nos moldea de acuerdo a Cristo como un hijo. Recuerde que Cristo era el Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra y es el Hijo de Dios. Pero cuando estuvo acá, nos enseñó cómo ser un verdadero Hijo de Dios, entre otras cosas. Entonces nos moldea conforme a la imagen del Hijo. Y nos moldea conforme a ser un Hijo de Dios. Luego, impacta nuestras creencias. Reconocer a Jesús y quién es Él impacta nuestras creencias. Jesús obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos para cambiar nuestras ideas, convicciones y juicios de acuerdo a la suya. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía un problema y cuando se sentía agobiado? Llegaba al Padre y oraba. Oraba ante Dios y le pedía tranquilidad, porque Él fue un ser humano acá en la tierra, igual que nosotros. Dice que Él se transformó y llegó a ser tomó forma de hombre, forma. No era un ser humano como nosotros, sino que tomó forma de hombre. Pero Él sufrió igual que nosotros. Lloró. Tenía hambre, tenía sueño. Se cansaba. O sea, él pasó todo similar a nosotros. Por eso es que nos entiende perfectamente. Y esa es una de las situaciones. Pero también nos demostró que sí se puede soportar y sobrepasar el pecado. Por lo tanto, nos da la seguridad que necesitamos, porque si Él pudo, nosotros también vamos a poder. Todo está en que nosotros hagamos lo que nos compete hacer. Luego, influye en nuestro estilo de vida. De acuerdo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, vea lo que dice. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es lo que le digo. Influye en nuestro estilo de vida. Todas aquellas cosas que cuando no éramos creyentes las hacíamos. Hay personas que piensan que el cristianismo, yo me recuerdo cuando yo empecé en el cristianismo, cuando yo empecé a ir a la iglesia, me recuerdo que me decían, te van a prohibir tal cosa, te van a prohibir esto, te van a prohibir lo otro. Yo decía, no, es que ahí no prohíben nada. Fue una de las cosas fundamentales e importantes. Y es algo que caracteriza a los tabernáculos, que ahí no se les va a prohibir. Y si bien es cierto, como todas las iglesias, ninguna iglesia es perfecta. Eso no se lo olvide. Ninguna iglesia es perfecta. Todas las iglesias estamos en proceso de restauración. Todos los días. Aprendemos de la palabra, para sostenernos todos los días. Todos los días la iglesia es una lucha. Todos los días la iglesia trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Nadie puede decir que es perfecto, que no tiene pecados, que Él es en su... Nadie puede venir a decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, con solo que pensaste, le dijo, puso el ejemplo, ¿verdad? Con solo que veas a aquella mujer y la codicias, le dijo, ya pecaste en tu mente.
Por lo tanto, nadie puede venir a decir que es perfecto. Todas las iglesias somos imperfectas, estamos en proceso de restauración. Pero ¿cuál es la diferencia? Tampoco vamos a hacer aquello que te prohíbo esto, pero allá en lo oculto están haciendo las cosas que están prohibidas. No, tiene que tener convicción usted. Tiene que tener una convicción y creer en que no lo debe de hacer, porque esté donde esté, Dios lo está viendo. Porque esté donde esté, usted quiere agradar a Dios con lo que usted hace. Por lo tanto, influye en nuestro estilo de vida en cuanto a que si nosotros conocemos a Jesús y creemos en Él, influye en nuestro estilo de vida, porque las cosas que nos afectaban antes, el pecado que nos enseñaba antes, hoy ya nos enseñorea de nosotros, dice la palabra. Nuestro antiguo estilo de vida ya no va con nuestra nueva identidad. Yo siempre digo, hay lugares en los que como cristianos ya no cabemos. Me recuerdo que el pastor, fundador de la iglesia, me recuerdo que en una ocasión comentaba, él salía con un ministerio que tenía que se llamaba Christian Bikers, que eran en motocicleta, ¿verdad? Salían a diferentes lugares del país y andaban evangelizando. En una ocasión dice él que regresaban de una salida que habían hecho a un pueblo y pasaron por un restaurante. La característica es que este restaurante se caracteriza porque ahí llega a tomar las personas, llegan a tomar cerveza. Entonces dice que él entró con su grupo, en el grupo de motocicletas, se sentaron en una mesa, pidieron de tomar, no pidieron cerveza obviamente, pero él pidió agua. Entonces un mesero lo conoció, el mesero que lo atendió, y le preguntó, pastor, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le dijo. Sí, le dijo, pero todos los que están alrededor no están tomando agua. O sea, y él entendió. Dice él que entendió y que solo le dijo, tráeme el agua, me la voy a tomar y me voy. Y eso hizo. Dice. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona, o los que estaban ahí incluso, podían decir después de que el pastor general estaba en ese restaurante tomando. Eso cómo afecta el testimonio. ¿Cómo pudo haber afectado? Aunque él después tuvo que haber podía estar explicando de que estaba tomando agua. Pero la pregunta es, ¿la gente le va a creer? Más acuérdense que hay detractores, hay personas que no creen, hay personas, mismos cristianos, que votan a otros cristianos. Entonces ya no cabemos, hay una nueva identidad, hay lugares en los que ya no cabemos. Aunque usted no esté haciendo mal, pero estar en ese lugar implica que cualquiera puede venir y decir, es que ahí estaba el pastor haciendo tal cosa. Y usted explica, no, yo no estaba haciendo eso. Pero ¿y qué estaba haciendo ahí? Hay lugares en los que ya no cabemos. Nuestra vida debe reflejar la justicia divina. Ya nuestro testimonio debe reflejar lo que ahora ya somos, una nueva naturaleza, hijos de Dios, un nacimiento espiritual, es eso. No es un nacimiento físico, sino espiritual. Por lo tanto, cuide su testimonio. Cuide de dejar aquellas cosas que eran en el pasado. Eran, ya no son. Ahora usted es testimonio vivo para otras personas de que Dios sí puede hacer las cosas. Me recuerdo que antes, en el lugar donde yo vivía, había una persona que era alcohólica y pasaba tomando en una cantina, pasaba tirado en la calle. De pronto llega a los pies del Señor. Se convierte al cristianismo la persona, cree en Jesús. De pronto dejó de tomar la persona. De pronto andaba en carro la persona. Y entonces, ¿qué decían las demás personas inconversas? Decían, ese decía, antes andaba tirado. Pero no, las personas inconversas principalmente, y los cristianos incluso a veces no se alegran de que un cristiano prospere. Pero los inconversos decían lo siguiente: si te andaba en la calle tirado, tomando alcohol, y ahora andas en carro, a saber a dónde anda robando, decía. A saber qué está robando. O sea, no creen que Jesús puede hacer eso. Pero Jesús puede hacer eso y mucho más, porque impacta nuestro estilo de vida cuando le llegamos a conocer en verdad quién es Él. Y esa es la importancia de conocer quién es Jesús. Y por último, determina nuestro destino eterno. Y esta es la razón principal por la cual debemos de conocer a Jesús, porque Él determina nuestro destino eterno. Recuérdese que Él pagó el precio de sangre por su vida, y su vida es su alma principalmente, no su cuerpo físico. Dice la palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Él vino a rescatar las almas que se habían perdido, las almas. ¿Por qué? Porque las almas que se habían perdido implicaba de que la única forma en que una persona podía salvar su alma del infierno, no podía hacer nada, no había forma. Solamente era Jesús la única forma de aceptarle ese sacrificio y de reconocer que es el único que puede rescatar su alma del infierno. Era la única oportunidad que tenía. Jesús muere entonces y resucita y nos da la esperanza de cambiar nuestro destino eterno. Si Él resucitó, es mi esperanza de que yo también puedo resucitar.
En Él no había pecado y Él nos limpia de todo pecado. Jesús, allá en el capítulo 5 de Romanos, se nos enseña que a través de Él ahora somos reconciliados con el Padre. ¿Reconciliados de qué? De la falta, del pecado en el cual hemos crecido, hemos vivido todo este tiempo, antes de llegar a los pies del Señor. Entonces ahora cambia su destino, porque si usted acepta al Señor de todo corazón, y aquel creyente que piensa que ya recibió el Señor, pero sigue viviendo como ya ha vivido toda la vida, debería de hacer un examen de conciencia, debería de examinarse nuevamente y pensar, ¿realmente soy cristiano o no? Porque si sigue viviendo como ha estado viviendo, si sigue viviendo en pecado, si se cree cristiano pero sigue en pecado, usted debería de hacer un examen de conciencia y preguntarse, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente he conocido a Jesús? Porque si no hay cambio en su vida, debe reconocer primero que entonces no lo ha recibido como debe de ser. Porque el Espíritu Santo que muere en nosotros nos hace cambiar. No lo hago cambiar yo. Lo que le estaba poniendo de ejemplo. La iglesia no nos prohíbe nada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo va a convencer a usted de todo pecado. Nosotros enseñamos la palabra para que usted haga un examen de conciencia y el Espíritu Santo empieza a obrar en usted. Usted empieza a crecer y a obrar el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo nos permite ahora llegar a la vida eterna, a estar junto con el Padre en la presencia de Dios, por una decisión que usted puede tomar. O va al infierno o se va a la presencia de Dios. No hay otro camino. Como le dije, la palabra de Dios dice que no hay otro camino entre Dios y el hombre que Jesucristo hombre. No hay otro. Solo hay dos caminos entonces. Al infierno si usted no conoce al Señor, si usted no recibe al Señor, o a la vida eterna si usted recibe a Cristo, a Jesús como su Salvador personal. Y por eso es un Salvador personal, porque es una relación personal. Aquí no se trata de que yo ya soy salvo y entonces mi familia son salvos ya, mis hijos son salvos, mi esposo o mi esposa son salvos, mi mamá es salva ya porque yo soy salvo. No, es algo personal, es una relación personal. Cada persona debe creer, cada persona debe de confesar con su boca, dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, el que confiese con su boca y creyere en su corazón. Cada persona debe hacer eso. Por lo tanto decimos su Salvador. Jesús significa Salvador y es personal. Su relación con Él debe de ser personal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos describir a Jesús? Fíjense, sus comienzos fueron profetizados 700 años antes de ser concebido por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 7 nos enseña cómo fue profetizado antes, 700 años antes de que él fue concebido y naciera. Ya había sido profetizado que iba a nacer de una virgen, había sido profetizado que iba a nacer en la ciudad de Belén. Y cuando nosotros decimos que había, antes de su nacimiento, acuérdese de Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido en Él. Sus nombres, otra característica que nosotros podemos describir a Jesús, sus nombres. Jesús es llamado por diferentes nombres en la Biblia, como por ejemplo Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Por el tiempo no le voy a explicar cada una de esas palabras, pero sepa usted que la Biblia nos lo enseña de esa manera. El Salvador, Emmanuel, que significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Jesús cuando vino acá a la tierra dice que anduvo en medio de su pueblo. En ese momento se cumple la palabra de Emmanuel, Dios entre, dice el texto, Dios con nosotros, pero también se traduce como Dios entre nosotros. Maravilloso consejero, Dios fuerte, entre otros. Como todos sus nombres nos ayudan a conocerlo mejor, no debemos dejar de estudiarlo, pues nos revela más acerca de su persona. Estas traducciones que yo estoy dando de las palabras que significan sus nombres es lo que nos enseña a conocer quién es Él. Y es al único que se le dan esos nombres. Usted puede buscar en la Biblia y a nadie más se le da el nombre de Rey de Reyes, a nadie más. Porque dice en la palabra que Dios pone inquietas a los reyes, pero Él es el Rey Supremo. Ahora, dentro de sus atributos nosotros vamos a ver, y en el siguiente estudio nosotros vamos a estudiar acerca de la deidad de Jesús, porque Él es Dios. Es eso, dentro de sus atributos está la deidad. Él es el Hijo del Dios divino en este mundo, bajó en forma humana, pero nunca dejó de ser Dios. Nos enseña que se limitó y poderes, pero no los usó. Pero Él era Dios, Él era Dios estando aquí en la tierra y Él es Dios. En el siguiente estudio bíblico vamos a estudiar Jesús como deidad, Jesús como Dios. ¿Y por qué nosotros cómo podemos defender que Él es Dios? Luego, Él fue un humano.
aunque siguió siendo Dios, Jesús también era un hombre sin pecado alguno. Esa es la gran diferencia. Jesús tomó forma de hombre, forma humana, pero la única diferencia entre Él y nosotros es de que en nosotros hay pecado y en Él no había ningún tipo de pecado. Si hubiese habido pecado en Él, hubiese sido imposible que Él hubiese entregado su vida por nosotros. Y eso debemos tenerlo claro. Él fue un hombre de amor, nos enseñó acerca del amor, pero mucho más importante, lo demostró por medio de su vida y lo demostró al final con su muerte. Y esa es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. Esa es la máxima expresión. Juan 3:16. Recuerde, la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros es que entregó a su Hijo a causa de nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Quién de nosotros entregaría a un hijo para perdonar a otra persona? Nadie. Pero Dios demostró su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros y tuviésemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Y ese es el mayor pecado que el rechazar ese sacrificio de Jesús, el pensar que eso es vano, el pensar que eso no sirve para nada. Pero déjeme decirle que es lo peor que nosotros podemos hacer. Rechazar el sacrificio de Jesús. Pensar que eso no vale nada. Pensar que eso lo pudo haber hecho cualquiera. Eso es lo peor que podemos hacer. Luego, ¿de qué manera Jesús se describió a sí mismo? Vea lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo Jesús se describe a sí mismo. Dice en Juan 10:11 que Él es el buen pastor. Jesús nos ama y nos dirige. Dice Jesús, como buen pastor, dice que Él es el pastor. Él le habla a las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le conocen y le siguen. La pregunta es, ¿usted reconoce la voz de Jesús cuando le está hablando? Reconoce la voz de Él siendo su Salvador, siendo mi Salvador, y nos llama como buen pastor y nosotros le desobedecemos. Ve la importancia de conocer quién es Jesús. Porque Él es el buen pastor que quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Pero muchas veces no le seguimos, no le queremos reconocer. Pero Él es el buen pastor. Él es el pan de vida, Juan 6:35. Nos alimenta espiritualmente para que podamos crecer y ser semejantes a Él. Él es el pan de vida. Es el único que mediante el cual nosotros podemos tener vida eterna. Pero más que eso nos pide hoy en día, nosotros nos alimentamos de la palabra y nosotros podemos seguir cada día viviendo nuestro testimonio hacia los demás y crecer hacia los demás y ser semejantes a Él de tal forma que se refleje la persona de Jesús en nosotros. Luego dice Juan 15:5 que Él es la vid. Recuerde que la vid es el árbol o la planta de donde nacen las uvas. Nosotros somos las ramas y Jesús es la vid. Nosotros estamos adheridos a ese árbol. ¿De dónde sale la savia? Lo que le da vida al fruto. Así como la savia llega a las ramas por medio de la vida de Cristo llega a nosotros por medio de su Espíritu que mora en nuestro corazón. Y el Espíritu es la conexión que tenemos para con la vid. Jesús es la vid y el Espíritu Santo es la rama. Haga de caso que es eso. Por lo tanto, dice, yo me alejo del Señor. ¿Cómo se va a alejar algo que está pegado a Él? Lo que sucede es que nos entristecemos al Espíritu Santo y entonces ya no nos alimentamos, ya no vivimos como debemos de vivir. Luego, Él es el camino, la verdad y la vida, es la palabra. Juan 14:6, la única manera en la que podemos recibir vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único en el quien podemos recibir vida eterna. Por lo tanto, yo le invito esta tarde, esta noche, a que nosotros podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Recuerda que Jesús vino al mundo por varias razones, y dentro de esas les voy a mencionar estas. Para revelar al Padre. Él dijo que Él es la imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. Dijo, quien me conoce a mí ha visto a quien me envió. Quien me conoce a mí ha visto a quien me envió. Para morir en la cruz y dar su vida por pago de nuestros pecados. Jesús murió por nuestras faltas. Para resucitar servimos a un Dios vivo y no a uno sepultado en una tumba, porque Él resucitó. Y el resucitar implica que nos da la esperanza de que nosotros vamos a estar un día con el Padre si nosotros le aceptamos, si nosotros vivimos realmente el cristianismo como debe de ser. Para enseñar la verdad, edificar su iglesia y darnos la seguridad de la vida eterna. Recuérdense que la iglesia está edificada en la persona de Cristo. Siempre hay un versículo, Juan 16, versículo 18. Dice que en Él iba a establecer, en un versículo complicado. La Iglesia Católica lo traduce de otra manera, piensa que Pedro es la roca en la cual se funda la iglesia, pero no dice eso la palabra. Es la persona de Jesús en quien está fundada la iglesia.
Dígame usted, no puede estar la iglesia fundada sobre un fundamento de una persona pecadora igual que nosotros, que ha sido rescatada igual que nosotros. Debe estar fundada sobre algo inamovible, algo que no puede ser, algo intachable, algo que no puede ser movido por nada. Y eso solo puede ser la persona de Jesús. Y por último, para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Jesús intercede por nosotros hoy en día. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados y nos sigue limpiando. Entonces al final, para concluir, ¿cómo debemos responder a Jesús nosotros? Debemos confiar en Él para nuestra salvación, confiando. Confiemos en Jesús porque Él es el único que nos puede salvar. Debemos someternos a Él como nuestro Señor. Señor Adonai o Adoni en el hebreo, que significa, o Kurios en el griego, significa el dueño de todas las cosas. Ese es el nombre que se le da en el Nuevo Testamento a Jesús, Kurios. El Señor de todo, el dueño de todas las cosas. ¿Cómo debemos responder al dueño de todo? Debemos someternos a Él. Si yo digo que Jesús reina en mi vida, ¿qué significa entonces? Pablo se dice a sí mismo esclavo. Doulos en el griego dice, yo soy esclavo de Cristo, dice él. Él es un esclavo del Señor. Siervo se pone él. Pablo, siervo del Señor se pone. Entonces, si lo traducimos en el idioma, él se pone doulos kurios. Y él es el siervo del dueño de todo. Igual debemos responder usted y yo. Somos siervo del dueño de todo. ¿Pero qué significa? Que lo que el dueño de todos me diga es lo que debo de hacer. Entonces, si en las palabras me dice, guardad mis mandamientos, ¿qué debemos hacer? Guardarlos y cumplirlos. Por eso significa guardarlos. Debemos servirle fielmente. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? ¿Cuántas personas no quieren servir al Señor? Quieren gozar de la salvación, pero no quieren entregar ni pagar el precio por esa salvación. Porque al final es cierto que es de gracia, pero nosotros debemos de vivir todos los días muriendo nuestra carne, muriendo nuestro cuerpo a causa de esa salvación. Y debemos servirle todos los días con todo nuestro ser. Heme aquí. Debemos compartirlo con otros. Y ese es el caso. Hay muchas personas, si nosotros tenemos tenido el privilegio de servir al Señor, debemos también tener el privilegio de poder demostrarle a otros lo que Dios puede hacer, ha hecho en nuestras vidas y puede hacer en la vida de ellos. Aprendamos a conocer quién es Jesús y va a ver que su vida va a cambiar y la vida de otros también va a cambiar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por el privilegio que nos has dado de poder aprender, Señor, en esta hora quién es Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido ser salvos a través de ese sacrificio. Te damos gracias, Dios, porque nos has enviado al Hijo para que pudiésemos ser salvos, para que pudiéramos, Señor, recibir de Él la salvación que nadie más nos podía dar. Te agradecemos, Señor, por la misericordia y tu gracia, Señor, por la paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, porque muchos hemos rechazado ese mensaje de la salvación, hemos rechazado a Jesús en nuestras vidas, sabiendo que es el único que puede guiarnos, Señor, hacia ti, porque Él es el único camino entre Dios y el hombre, el único intermediario entre Dios y el hombre, Jesús, hombre. Agradecemos, Señor, por ese Salvador, por ser el único. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y usted, mi amigo hermano que no conoce al Señor, yo le invito en esta hora que usted pueda recibir al Señor en su corazón. Todo lo que hemos hablado, todos los beneficios, los privilegios que nosotros tenemos como hijos, cuando reconozca al Señor en su corazón. Yo le invito a que usted lo reconozca en esta hora, hínquese ahí donde está, o como usted pueda, haga una oración al Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he estado rechazando este mensaje del Evangelio todo este tiempo, reconozco que Jesús murió en la cruz a causa de mis pecados, reconozco que es el único que puede, a través de su sangre, poderme permitir entrar a la vida eterna. Yo te pido, Señor, que me permitas entrar a la vida eterna y que me ayudes, Padre, a partir de ahora, que seas tú reinando en mi vida, que seas tú gobernando en mi vida y yo ser un siervo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te lo pedimos. Amén. Yo le invito a que a partir de ahora usted se congregue en una iglesia donde se predique la sana doctrina y usted pueda creer en la palabra, en el conocimiento de la verdad. Así es. Este es un proceso, como le he dicho. No es que la salvación no es automáticamente, sino que es un proceso en el cual día a día nosotros vamos a cambiar nuestra vida, nuestra vana manera de vivir, ese viejo hombre en el cual somos ahora. Poco a poco usted va a ir dejando. Aquí no prohibimos nada. Aquí no prohibimos que usted deje de fumar, deje de tomar. El Espíritu Santo que mora en usted o que pasa a morar en usted a partir de ahora le va a ayudar a entender aquellas cosas que debe de dejar.
No nos encargamos nosotros. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Todo es que usted se someta al Espíritu Santo, como vimos ahí. Someternos al dueño de todo. Servirle al dueño de todo. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites transmitir estos mensajes, Señor. Toca los corazones, Señor. Te pedimos que la palabra, como es clara, el Señor no regresa vacía, que haga, Señor, su propósito en cada persona. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.